Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar, pues. Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar sobre el flavivirus, específicamente sobre el dengue. Hace poco nos reunimos y abordamos un poco de los poxvirus, ¿no? Dijimos que era uno de los virus más grandes hasta ahora descritos. Ahora vamos a pasar al otro extremo, los flavivirus, que si bien es cierto no es uno de los más pequeños, sí tiene una longitud mucho menor, ¿no? Si quisiéramos hacer un paralelismo para más o menos darnos una idea de los tamaños, la hepatitis C, el dengue, son virus bien pequeños, entre 40 y 50 nanómetros, ¿no? Y teniendo en el otro extremo, en el espectro, hacia las longitudes mayores, donde podemos ver a los poxvirus, ¿no? Que están manejando más o menos longitudes entre 230 a 240 nanómetros, ¿no? En el medio del espectro, entre estas dos longitudes, nos encontramos con los coronavirus, que ostentan una longitud de aproximadamente 120 nanómetros, ¿no? Entonces, más o menos para que estén en perspectiva y puedan más o menos tener una idea de los tamaños, ¿no? Entonces, el dengue es pequeño, más o menos 50 nanómetros. Es un virus cuya transmisión va a depender de un artrópodo, ¿no? A diferencia de los poxvirus, a diferencia de los coronavirus, que no reclaman un vehículo de transmisión, sino que puede digamos, contraerse por contacto directo o a través de gotitas respiratorias. Aquí es necesaria la participación de un artrópodo, de un huésped intermediario, ¿ya? Entonces acá ya nos encontramos con los arbovirus. Arbovirus es un conjunto de una cantidad heterogénea de virus, o sea, es decir, acá no solamente están los flavivirus, también podemos encontrar los alfavirus, los togavirus, en fin, hay una infinidad de familias que están incluidas dentro de este gran grupo que constituyen los arbovirus, que no es una familia, no es un género, sino que viene del acrónimo de Arthropod-Borne Viruses. Eso quiere decir que son virus que están asociados exclusivamente a la transmisión a través de artrópodos. En este caso, insectos puede ser, ¿no? Lógicamente, los insectos tienen que reunir también algunas características esenciales para que puedan tener la capacidad de transmitir el virus. No cualquier mosquito tiene esa capacidad. Los culex no tienen la capacidad por ejemplo, de albergar el virus y de transmitirlo al hombre, ¿no? Solo hay un género especial que tiene esa capacidad y es el género Aedes, ¿ya? En sus dos variedades, la especie tanto Aegypti, que es la más común, y la Albopictus, ¿no? Aegypti es un insecto que se desarrolló en primer término en África, ¿ya? Y que ha ido diseminándose debido a que estos bichos tienen una capacidad de adaptación al cambio climático bastante buena, ¿ya? Y no solamente eso, sino también que con el tiempo van adquiriendo resistencia a los insecticidas. O sea, son especies bastante adaptables, se adaptan bastante bien al medio, ¿ya? Y el caso del Aedes albopictus es un mosquito que ha nacido en el Asia, ¿ya? En las regiones boscosas del Asia, y el Aegypti en las regiones boscosas del África. Estos virus siempre han tenido un ciclo salvaje, ¿ya? Y han tenido como huésped vertebrado al mono, ¿no? Tenemos un huésped invertebrado, en este caso el mosquito, y un huésped vertebrado, el mono, ¿ya? Ese es en un ciclo salvaje, ¿ya? Pero debido, como les dije en las clases anteriores, debido a la expansión del hombre, debido a la invasión de terrenos vírgenes y el asentamiento de nuevas urbanizaciones, hemos estado aumentando el contacto con especies vírgenes. Y eso ha permitido que estos virus, que normalmente afectaban a vertebrados como los monos, ahora puedan afectar a vertebrados como el hombre, ¿no? Entonces ya nos encontramos con un ciclo urbano. Entonces, de lo que originariamente era un ciclo salvaje, ahora debido a la irrupción de los asentamientos humanos, las zonas vírgenes, ya nos encontramos con un ciclo urbano. Es decir, este mosquito va a picar
a un vertebrado en fase virémica, es necesario eso, tiene que estar en fase virémica, gran cantidad de virus en sangre para que éste pueda absorber ese virus, llevarlo hacia sus glándulas salivales y poder infectar a otro huésped, en este caso el hombre, sano, ¿no? Entonces, en eso consisten los arbovirus. Los arbovirus es un grupo heterogéneo de varias familias de virus, ¿ya? Que reúnen esas características, o sea, depende de la transmisión por artrópodos, ¿ya? Muy bien. ¿De dónde deriva la palabra dengue? Así como chikungunya, ¿no? Así como Zika, que también son arbovirus, o sea, son enfermedades producidas por arbovirus. La fiebre amarilla también. Y de hecho comparten al vector, pues el Aedes aegypti o Aedes albopictus. ¿De dónde derivan esos nombres? Bueno, esos nombres van a derivar de regiones donde se originaron estas enfermedades, o no donde se originaron, sino donde se descubrieron, porque estas enfermedades siempre han existido, solo que conforme a la urbanización, ¿no? Han ido recién entrando en contacto con la especie humana. Entonces, este término dengue deriva del dinga, que es un idioma nativo de las zonas de Tanzania y Kenia, ¿no? Del corazón del África, ¿ya? Que significa algo así como dolores severos en alusión a las artropatías, a las artralgias que se presentan en esta enfermedad, asociado a un espíritu maligno, ¿ya? Esa era la creencia en la época, y eso es lo que significa dinga, ¿ya? Que al momento de castellanizarse se dice dengue, ¿no? Entonces, dengue deriva de esa palabra, de estos dialectos o idiomas originarios de estas zonas, ¿no? Que aluden a estas dolores intensos a nivel articular y que lo asociaban a espíritus malignos, ¿ya? Entonces, ese es el dengue. De ahí deriva. Ahora, una de las descripciones un poco más científicas y que recibió el mote de fiebre rompehuesos debido al gran dolor que despertaba estas artralgias. Se le debe a Benjamin Rush, que es un médico norteamericano. Ahí está mal, ahí dice 1978, este médico es del siglo XVIII, o sea, es 1778, ¿ya? Entonces, Benjamin Rush, que es un médico notable de la época, es uno de los médicos, además de tener un gran prestigio académico, intervino en las guerras de independencia norteamericanas, ¿no? O sea, es un personaje eh, preeminente en Estados Unidos. Él fue el que acuñó el término de fiebre rompehuesos, ¿ya? Ahora, dijimos que los artrópodos o los insectos que provocaban la transmisión son del género Aedes, ¿no? Y esencialmente las dos especies más conocidas, Aedes aegypti y Aedes albopictus. Dijimos que estas especies tienen una excelente tolerancia a los cambios climáticos, incluso van haciendo resistencia a los insecticidas, cosa que no ocurre, por ejemplo, con el Anopheles, ¿ya? El Anófeles, al contrario, no tiene muy buena tolerancia a los cambios climáticos. Por eso es que, de alguna forma, la malaria no ha ido ganando terreno, sino que se ha ido confinando en algunas zonas determinadas, ¿no? Son algunas zonas endémicas típicas, pero no ha ido expandiéndose como sí ha ocurrido con el dengue, con el chikungunya, con el Zika, ¿no? Y incluso va ganando más terreno porque este virus, este mosquito va adquiriendo la capacidad de adaptarse a nuevos climas, ¿no? Antes era patrimonio exclusivo de zonas tropicales, ¿ya? Pero ahora se encuentra incluso en zonas subtropicales como ciudades como Lima, por ejemplo. En Lima existe Aedes aegypti, ¿ya? Entonces, eso nos muestra la excelente tolerancia de este virus a los cambios climáticos, o perdón, de este mosquito a los cambios climáticos. Se reconocen 4 serotipos, ¿ya? 4 serotipos con importancia epidemiológica, puesto que en realidad son 5, ¿ya? Pero el quinto, este último descubierto ahora nomás hace unos años, en realidad no tiene relevancia epidemiológica ni clínica porque está todavía constreñido a los ciclos salvajes, es decir, solamente afectan monos y artrópodos de zonas vírgenes, ¿no? No podemos sin embargo, no podemos afirmar que esto en algún momento, no podemos ni afirmar ni negar que estos
que este serotipo en algún momento pueda migrar hacia seres humanos, ¿ya? Eso todavía está es un futuro que todavía no podemos discernir. De lo que sí estamos seguros es que los primeros 4 serotipos, el 1, el 2, el 3 y el 4, sí tienen un ciclo urbano y por tanto infectan a seres humanos, ¿ya? La estructura del virus. Vamos a ver la estructura. Si ustedes se dan cuenta, la estructura es muy similar a la de hepatitis C, ¿no? Estamos hablando de la hepatitis C, tiene más o menos 10.000 bases, su ARN de polaridad positiva de monocatenario, o sea, single stranded, una sola hebra, ¿no? Tiene algunos receptores, ¿no? Algunas proyecciones a nivel de la membrana, pero sobre todo, una de las características capitales es su genoma. Dijimos en la clase anterior que una de las características principales del virus, si no lo más importante, es su organización genómica, ¿ya? Y en este caso, esta organización genómica depende de un ARN monocatenario en sentido positivo, lo que lo sitúa en el cuarto grupo de la clasificación de Baltimore, ¿no? Son virus muy antiguos, dijimos cuando hablamos algo del mundo del ARN, que el ARN en sentido positivo habrían sido uno de los primeros en aparecer, ¿no? Debido a su facilidad al momento de traducir, sin necesidad de entrar en concurso algunas enzimas, ¿no? Para hacer un procesamiento previo. Aquí no ocurre eso, directamente el ribosoma, ¿ya? Entonces, fíjense, organización genómica muy, muy parecida a la hepatitis C. Incluso podemos decir que tiene una organización también parecida a la del SARS-CoV-2. Sin embargo, el SARS-CoV-2 exhibe todavía un genoma un poco más complejo en el sentido en que tiene varios ORF y además la, la longitud de su cadena puede llegar hasta 30.000 bases, ¿no? O sea, 3 veces más grande el genoma SARS-CoV-2 que en el dengue, ¿no? Sin embargo, en forma general, las estructuras son muy parecidas, ¿ya? Ahí podemos identificar algunas proteínas de membrana, como la M, proteína M. También reconocemos la proteína E, responsable de la unión a algunos receptores que va a permitir la internalización, ya lo vamos a ver más adelante. Y también tenemos la proteína de la cápside, ¿no? Que va a ser la responsable de unirse al genoma, ¿no? y protegerlo, ¿no? Así como podemos decir que tiene una homología con la proteína estructural N de la nucleocápside del SARS-CoV-2, ¿ya? Acá en este caso es la proteína C, la cápside, ¿ya? Entonces, nos encontramos aquí simplemente con 3 proteínas estructurales, ¿ya? 7 proteínas no estructurales, o sea, en realidad tiene una organización muy sencilla, mucho más sencilla que el SARS-CoV-2. Entonces vamos a la replicación y al genoma. Miren la estructura genómica un poco más detallada. Fíjense, ahí tenemos la UTR significa Untranslated Region, o sea, son regiones que no se traducen, ¿ya? Son regiones, digamos, estables, son regiones que no varían y que no se traducen, ¿ya? Hay una región de este tipo tanto en el extremo 5 como en el extremo 3, es decir, corriente abajo. Ahí podemos apreciar un solo ORF, característica también compartida con la hepatitis C, ¿ya? ¿Qué cosa significa ORF? Significa Open Reading Frame, o sea, marco de lectura abierto. ¿Qué quiere decir? Que este marco está antecedido por un triplete de inicio y finalizado por un triplete de final, ¿no? o de terminación. Estos tripletes, ¿para qué me ayudan? Para que en el momento de traducirse comience la polimerización de los aminoácidos a nivel del ribosoma y de luego termine y me forme una poliproteína. Esa es la diferencia con el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 tiene varios ORF, ¿ya? Tiene varios ORF. Por tanto, vamos a tener mayor cantidad de algunas proteínas con respecto a otras. Esto no ocurre aquí porque acá va a haber solamente un ORF, ¿ya? O sea, va a haber la la traducción directa de una sola poliproteína que ulteriormente se va a ir, digamos, escindiendo, ¿ya? Ahí vamos a ver las principales proteínas. C,
la proteína M precursora, el E, y luego vienen un conjunto de 7 proteínas o genes no estructurales que van a terminar en proteínas no estructurales. ¿Cuál es la diferencia con el SARS-CoV-2, por ejemplo? La disposición de estas proteínas o de estos genes. ¿Ya? El SARS-CoV-2 empieza por proteínas no estructurales. Esto le va a permitir formar primero las proteínas no estructurales, ¿ya? Conformar el complejo replicasa transcriptasa y permitir luego tanto la replicación como la transcripción de algunos ARN subgenómicos. ¿Ya? O sea, es mucho más complejo. ¿Ya? Y esto también me va a traer mucha mayor cantidad de copias. ¿Ya? Me va a traer mucho mayor cantidad de copias porque primero se va a traducir las proteínas no estructurales. Sin embargo, acá está al revés. Aquí primero me encuentro con proteínas estructurales seguidas de proteínas no estructurales. Eso es una característica importante y hay que tenerlo en cuenta. Fíjense ahí, ya acá tenemos la disposición de los genes, pero también tenemos la disposición de las proteínas. Al igual que en el SARS-CoV-2, todo este proceso de ensamblaje ocurre a nivel del retículo endoplásmico, ¿ya? Existen dos tipos de retículos, ¿no? Un rugoso y un liso. El rugoso se caracteriza sobre todo por la presencia de grandes cantidades de ribosomas. Entonces, esta membrana que vemos aquí, esta membrana bilipídica, atravesada por estas proteínas, va a ser la membrana no celular, sino la membrana del retículo endoplásmico. ¿Ya? Ahí es donde se van a disponer todas estas proteínas y ahí es donde se van a procesar. Fíjense acá, siguiendo la dirección de la transcripción, de la traducción, vamos a ver primero proteína C, sí, efectivamente, proteína C. Tenemos una proteína precursora ME de la envoltura, y luego me encuentro con las proteínas no estructurales, ¿ya? Que por lo general tienen actividad catalítica, tienen actividad de evasión de la inmunidad, ¿ya? Pero que debido a la disposición de algunos, como el NS1, que como lo ven es extra, está hacia el lumen del retículo endoplásmico, por tanto va a estar hacia afuera del virus, ¿ya? También va a tener una capacidad de, digamos, iniciar una respuesta inmune, debido a que está expuesto, al igual que el E y la proteína M. Por tanto, vamos a encontrar anti-E, anti-M y también anti-NS1. ¿Ya? Y estos conceptos nos van a ayudar para diseñar, o sea, desplegar estrategias efectivas al momento de diseñar una vacuna. Porque vamos a encontrar que las vacunas, hay una vacuna hasta ahora aprobada y promulgada por la FDA en el 2019, no producen una respuesta anti-NS1, por tanto, su efectividad no es tan buena, ¿ya? Y por eso es que la FDA no recomienda la utilización en general, sino que para algunos segmentos poblacionales muy particulares, que ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Pero quiero que vean la disposición y quiero que también, debido a que están hacia afuera, quiero que entiendan cuáles son las proteínas que van a provocar una respuesta inmune, de tipo humoral, lógicamente, ¿no? Con la formación de anticuerpos. Entonces vamos a tener, como están hacia afuera, el M, el E y el NS1, vamos a tener anti-N, anti-E y anti-NS1. Esto va a tener implicancias en la patogenia, por eso es importante que lo fijen, ¿ya? Porque si yo dirijo un anticuerpo neutralizante hacia E, y debido a que el E va a ser el que interactúa con los receptores para la internalización, no va a haber ingreso 1, ¿no? No va a haber ingreso si tengo anticuerpos neutralizantes contra E. Si también tengo anticuerpos contra el NS1, voy a encontrar que puede haber una respuesta cruzada, una reacción cruzada con proteínas propias del endotelio. Entonces eso me va a causar destrucción del endotelio. También hay que tener en cuenta. Ya lo vamos a ver más adelante a detalle. Simplemente acá quiero que vean la disposición y por qué es que estas estructuras generan una respuesta inmune. Muy bien. Esta es la forma general de transmisión en los arbovirus. Necesitan o dependen de un artrópodo, de un vector. Este va a picar. ¿Qué va a ocurrir? Fíjense, más o menos esta es la dinámica. Tengo un vertebrado, puede ser un mono o puede ser el hombre, ¿no?
que está en etapa virémica, es decir, que el virus, hay una gran carga viral a nivel de su sangre. Entonces, cuando viene este mosquito, pica, ¿ya? Ese virus va a infectar también al mosquito. Es decir, ese virus va a llegar a su intestino y va a atravesar el lumen del intestino, va a atravesar su lámina, ¿ya? Y se va a ir hacia su circulación general, ¿ya? ¿Qué pasa después? Esta gran carga viral a nivel de su circulación general de este artrópodo, de este mosquito, toda esa carga va a tener tropismo hacia las glándulas salivales del mosquito. Entonces, este mosquito, en el momento de picar a un sujeto sano, va a inyectarle su aguijón y también va a salivar, porque en su saliva tiene algunas, digamos, sustancias que le van a permitir que no haya coagulación y que además pueda absorber la sangre de forma más eficiente. Entonces, al momento de expulsar esa saliva, que está con una gran carga viral, es que este virus va a ingresar a la circulación del artrópodo sano, perdón, del vertebrado sano. ¿Ya? Es así como ocurre. Ese se llama el ciclo urbano, si estamos hablando del hombre, ¿no? Si estamos hablando del mono, que en términos generales vendría a ser lo mismo, porque el mono y el ser humano son vertebrados, se le llamaría un ciclo salvaje, ¿no? En algún momento, hace muchos años, estos virus solamente habrían tenido un ciclo salvaje, pero debido, como les digo, a la urbanización y al crecimiento exponencial de la población humana, estos han ido adquiriendo la capacidad de infectar a seres humanos también. Entonces, fíjense, pica, ya tiene el virus en la sangre, va circulando de 2 a 3 días, ¿ya? Comienza un cuadro pseudogripal, ¿no? Fiebre intensa, mialgias, artralgias. Todos estos síntomas estarían desencadenados por la presencia de interferones, ¿ya? Los interferones son sustancias que las células, algunas células especiales, liberan para disminuir la replicación de los virus. Es decir, es una respuesta antiviral. Ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero este aumento de interferones, que no ocurre como debería ser, o sea, hay una deficiencia en la producción de interferones debido a algunas características de este virus, produciría este cuadro pseudogripal, este malestar general, ¿no? Estas artralgias. Entonces, fíjense, va a tener tropismo sobre células endoteliales, macrófagos, sobre todo macrófagos, hígado y vaso. O sea, sistema retículo endotelial. Luego nos podemos encontrar con las complicaciones, ¿no? Muchos pacientes se autolimitan en este nivel, sin embargo hay otros que por circunstancias diversas pueden derivar en una enfermedad grave, hemorrágica, ¿no? Y la muerte eventualmente. ¿Cómo es que ingresa el virus a la célula? Bueno, requiere receptores, así como el SARS-CoV-2 requiere el AC2, así como este coronavirus, el 229E, requiere CD13, así como la hepatitis C requiere el CD81, ¿no? Así como el VIH requiere el DC5 o el CD4 con el CCR5, su correceptor, este virus también va a requerir un receptor. O sea, no es que va a entrar por simple, o sea, una fagocitosis simple, ¿no? Y lo incorpora, no, necesita un receptor, necesita utilizar un receptor para que pueda recién internalizarse. En este caso, el receptor va a ser el mismo del VIH, el DC-SYN. El DC-SYN es una lectina, ¿ya? Esta es una molécula muy interesante, porque no solamente se ve aquí, sino que se ve en otras enfermedades. Los receptores de lectina dependientes de calcio, le dicen tipo C por eso, son RRP. ¿Qué quiere decir RRP? Son receptores de reconocimiento de patrones, es decir, que son estructuras diseñadas para la inmunidad innata. ¿Ya? Entonces, el DC-SYNC, también llamado CD209, no es otra cosa que un receptor de la inmunidad innata, un receptor de reconocimiento de patrones. Lean sobre eso, ¿ya? Entonces,
va a tener afinidad por este DC-Zinc. También va a tener afinidad, fíjense acá, por el receptor de manosa, que también es otro receptor que forma parte de los RRP, ¿no? Receptores de reconocimiento de patrones. En este caso es el CD206, ¿ya? El DC-Zinc CD209, el receptor de manosa CD206. Ese tiene gran afinidad por azúcares. La característica de una lectina es que tiene gran afinidad por los azúcares, ¿ya? ¿Y qué cosa tiene azúcares a nivel del virus? Las proteínas E, que en realidad son glicoproteínas, o sea, son proteínas, pero con un grado de glicolización alto, o sea, están con carbohidratos. Además de ser proteínas, tienen residuos de carbohidratos y por eso es que adquieren gran afinidad por estos receptores de lectina, ¿ya? Al momento de ser reconocidos, recién empieza la internalización, ¿ya? Recién empieza la internalización. Vemos acá la vesícula, que estas vesículas tienen que ser ácidas para destruir cualquier tipo de microorganismo. Al momento de entrar en contacto con el ácido, va a perder la membrana protectora y va a dejar expuesto el genoma. Como les dije, este genoma es un RN en sentido positivo, single stranded. Eso quiere decir que se va directamente al ribosoma. Se va directamente al ribosoma y comienza la producción de proteínas. Y a nivel de retículo endoplásmico va a empezar el ensamblaje. Ahí está, se ensambla. Luego tenemos un procesamiento previo antes de salir, ¿ya? Y por fin tenemos la expulsión o la liberación de viriones que corresponde a la prole del virus que ingresó, ¿no? Entonces, fíjense la dinámica. Es muy parecida a la hepatitis C, muy parecida al SARS-CoV-2. Aquí jamás entraron estos virus al núcleo. Jamás entraron. Se quedaron en el citoplasma, ¿no? Generalmente los que entran al núcleo son los virus ADN, excepto los poxvirus, como nosotros vimos la viruela, ¿no? Ese tampoco entra al núcleo, pese a ser un ADN doble cadena, ¿no? Bueno, esto es algo del procesamiento previo antes de la expulsión del virión. Fíjense la distribución de las proteínas, estas proteínas E y las proteínas M precursoras necesitan escindirse con una proteasa de furina celular. Y acuérdense, esta proteasa de furina existe también a nivel del SARS-CoV-2 y que permite también una adecuada internalización del virus en el SARS-CoV-2, ¿ya? O sea, tiene los mismos mecanismos casi, ¿no? También depende de una proteasa de la membrana nuclear para la internalización. Acá igual, necesita una proteasa de furina celular para que pueda ayudar a conformar esta estructura proteica y que permita que la proteína M, que estaba asociada a un precursor al momento de escindirse, quede oculta, ¿ya? Y solamente pueda quedar expuesta la proteína E. Esto es la forma del virión maduro. Esta es una forma de virión inmaduro. Requiere todavía un procesamiento previo, en este caso el concurso de esta enzima furina. Al momento de ingresar, como les dije, el virus, el mosquito pica, ¿no? Inyecta el virus. Este virus va a entrar en contacto con las células dendríticas de un subtipo especial que es las células de Langerhans, que ya deben haber escuchado, que son células presentadoras de antígenos residentes en la piel. Entonces, todo esto ocurre a nivel de las células de Langerhans, ¿ya? Y como dije, estas células, al momento de entrar en contacto con el virus, van a desencadenar una, ¿cómo decirlo? Una respuesta antiviral que corresponde a la inmunidad innata. Esta respuesta antiviral depende de la producción de interferones. Es decir, estas células de Langerhans, al momento de entrar en contacto con este virus, van a promover la activación de algunas secuencias genéticas particulares que permitan la activación y la producción de interferones. Sin embargo, ¿qué ocurre? Al igual que ocurre con el SARS-CoV-2, donde muchas de las proteínas, tanto estructurales como no estructurales, inhibían la producción de interferones, aquí ocurre exactamente lo mismo. Fíjense, estas estructuras, tenemos el N
S2B, el NS4A, que son proteínas proteínas no estructurales. Fíjense, acá está, miren, tienen una acción bloqueante. Cuando ustedes vean en gráficos de este tipo eh, un segmento y termina con otro segmento perpendicular, está hablando de inhibición. Eso quiere decir de que estas secuencias, estas proteínas, tienen una relación de inhibición con respecto a la fosforilación. Ustedes ya han llevado bioquímica, han llevado biología y saben que la moneda corriente en el núcleo, y en el citoplasma celular, es el fósforo, ¿no? Para que pueda haber ingreso, salida, la moneda de circulación es el fósforo. Si no hay fosforilación, no va a existir absolutamente ningún tipo de activación ni pases. Por tanto, si es que yo requiero que algunas proteínas circulantes en el citoplasma se trasloquen al núcleo, es necesario que se fosforilen. Y para eso tengo que activar toda una cascada de fosforilación. Bueno, les digo, estas proteínas no estructurales tienen un grado de inhibición sobre la fosforilación. Por tanto, voy a tener que estos factores de transcripción que circulan en el citoplasma, como no se van a fosforilar debido a la inhibición de estas proteínas no estructurales, no van a ingresar al núcleo. Y si no ingresan al núcleo, no va a haber activación de los genes responsables de la inflamación y responsables de la codificación de los interferones. Por tanto, no voy a tener interferones, y si no tengo interferones, ¿qué va a pasar con la replicación viral? Se va a disparar porque no tengo nada que lo contenga. ¿Ya? Igual acá, fíjense, varias de estas estructuras, de estas proteínas no estructurales, tienen también un efecto inhibidor sobre los STAT. ¿Ya? Los STAT, que son factores de transcripción, transductores de señal. Son transductores de señal y factores de transcripción circulantes en el citoplasma que requieren la fosforilación para que puedan recién tener la capacidad de traslocarse al núcleo. Mientras no se fosforilen, seguirán circulando en el citoplasma y nunca llegarán al núcleo. ¿Ya? Como hay inhibición de este STAT, por estas proteínas no estructurales, jamás se fosforilará y jamás llegará al núcleo. Por lo tanto, no va a haber expresión de genes de interferones. O sea, la replicación del virus acá va a ser sin ninguna circunstancia que se oponga. ¿Ya? Simplemente se va a disparar la replicación. Fíjense acá. Es cierto, no va a haber replicación, pero va a haber un estado hiperinflamatorio. ¿Ya? Es cierto, no va a haber interferones, pero sí estos macrófagos, estos monocitos, estas células de Langerhans van a provocar producción de sustancias solubles que promuevan la inflamación. En ese caso, vamos a tener las interleuquinas típicas de la respuesta inmune innata, como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral. Fíjense en individuos sanos, en individuos sanos, normales, fíjense las concentraciones de interleuquina 6, interleuquina 8 y factor de necrosis tumoral. ¿Qué pasa si me voy a pacientes que han tenido una fiebre tifoidea? Es decir, han tenido la fiebre, pero no han llegado a complicarse. Fíjense cómo se disparan las concentraciones. O sea, estamos hablando hasta 12 veces más de interleuquina 6. Lo propio pasa con el factor de necrosis tumoral, ¿ya? Y también con el interleuquina 8. Y si vamos a estudiar pacientes con formas hemorrágicas severas, graves, fíjense cómo aumenta. Hasta 8.000. De 15 que llega persona normal, hasta 8.000 puede llegar un paciente en mal estado, ¿no? En una fase hemorrágica. O sea, que estos pacientes sí van a tener grandes cantidades de interleuquinas proinflamatorias, sin embargo, no van a poder desarrollar interferones, ¿no? Y si los desarrollan, no es en la medida adecuada como para contener la replicación. ¿Ya? Esto es importante. Fíjense ahí, para entender la patogenia, qué es lo que ocurre para que este paciente que tenía una fiebre, ¿no? Los 3 primeros días, su fiebre, cuarto día, comienza a febril, ¿ya? Y se dice que en este día afebril, donde el paciente se siente mejor, es el día más crítico en la evolución del dengue, porque en ese día febril coincide con la extravasación de líquidos, es decir, la hemoconcentración, ¿ya?
y la formación de un tercer espacio y las hemorragias, pues, ¿no? Va a caer la presión y el paciente probablemente fallezca. ¿De qué depende esto? Fíjense aquí. Primero, factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral es una citoquina propia del sistema inmune innato que tienen una serie de características, ¿ya? Primero, va a relajar la contractibilidad cardíaca. ¿Ya? Eso que pacientes sépticos, en estados muy comprometidos, pueden tener un fallo cardíaco directo, digamos, o dependiente de factor de necrosis tumoral. Otra característica del factor de necrosis tumoral, va a promover la apoptosis de células. En este caso, va a promover la apoptosis de las células endoteliales. Y tercera característica importante, el factor de necrosis tumoral promueve la exposición del factor tisular, el factor 3 de la coagulación, y enmascara la trombomodulina, que como ustedes saben, es necesaria para la producción de proteína C, ¿no? Que va a ser un inhibidor de las cascadas de la coagulación. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Lo que estoy diciendo es que va a haber un estado de hipercoagulabilidad con consumo de plaquetas y consumo de factores. Por tanto, este paciente va a producir microtrombos, va a haber agotamiento o consumo de estos factores factores de coagulación y de las plaquetas, y va a generar después un cuadro hemorrágico por consumo. ¿Ya? Otra característica, ¿se acuerda que les hablé del NS1? Que estaba hacia afuera y por tanto producía una respuesta inmune. Bueno, los anticuerpos con especificidad NS1, ¿ya?, se unen al endotelio porque resulta que hay secuencias en este NS1 que son similares a las secuencias que están expuestas en el endotelio. Por tanto, va a haber una reacción cruzada. ¿Ya? Va a haber reacción cruzada. Estos anticuerpos van a reaccionar a antígenos propios expuestos en el endotelio y va a haber destrucción del endotelio. ¿Ya? Al haber destrucción del endotelio, fíjense, se van a unir los anticuerpos, va a haber activación del complemento, por la vía clásica, obviamente, y esto va a generar destrucción de soluciones de continuidad, destrucción del endotelio y salida del plasma. ¿Ya? Entonces va a haber hemoconcentración, el paciente va a perder presión, va a generarse un tercer espacio y probablemente, si es que no recuperamos la volemia, el paciente fallezca. ¿Ya? Por eso, fíjense todos estos mecanismos de patogenia. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia del NS1? El NS1 es una proteína grande, una proteína no estructural, que tiene varias secuencias. ¿Ya? Aparentemente, algunas de estas secuencias que todavía no están, digamos, dilucidadas del todo, conferirían al paciente una protección. ¿Ya? Pero habría otras secuencias que tendrían mimetismo molecular con algunas proteínas expuestas con el endotelio y generaría una reacción cruzada. Eso quiere decir de que no basta que tenga títulos altos de anti-NS1. No basta con eso simplemente, sino que tenemos que evaluar los epítopos. ¿Ya? Hay que evaluar hacia qué regiones tiene afinidad de estos anticuerpos, porque no todas esas regiones son protectoras, sino hay unas regiones que pueden provocar, al contrario, más que protección, puede provocar la muerte del paciente por esta reacción cruzada. Eso vamos a verlo más adelante, por eso es que es muy importante para efectos de producir una vacuna conocer toda la estructura de este NS1 y saber exactamente qué secuencias de aminoácidos me van a conferir una protección y qué secuencias de aminoácidos me van a provocar una reacción cruzada. O sea, no es fácil, por eso es que todavía no existe una vacuna eficiente del todo. ¿Ya? Clínica. Bueno, fíjense ahí, tenemos algunos signos de alarma, algunos conceptos operacionales. ¿Qué cosa quiero decir con sospecha de dengue? Bueno, tengo un paciente en una zona endémica, en la selva, en Madre de Dios, no sé. Me encuentro con un paciente que tiene vómitos, tiene un exantema, tiene dolores articulares, la prueba del torniquete positiva, leucopenia, ¿ya? Cualquiera, si es que reúno dos de estas características y además el paciente está en una zona endémica, tengo que sospechar en dengue. ¿En qué consiste la prueba del torniquete? Muy sencilla. Ya no se usa mucho ya. Yo he hecho serum en la selva. Hemos tenido casos de dengue
Y la verdad es que ya no se utiliza esto porque más bien puede traer perjuicio al paciente más que alguna ventaja. ¿En qué consiste? Mira, tenemos para medir la presión, el manguito, le ponemos una presión media entre su presión diastólica y la presión sistólica, sacamos un promedio, esa presión la mantenemos por 5 minutos, luego retiramos y vemos si hay formación de petequias. ¿Qué es lo que me dicen las petequias? Bueno, las petequias están asociadas a plaquetopenia. ¿Ya? Les dije que había consumo por una actividad exagerada de la coagulación, ¿no? Miren acá. Había una actividad exagerada dependiente del factor de necrosis tumoral. Había destrucción del endotelio. Y si hay destrucción del endotelio, hay liberación de factor 8 y de von Willebrand. Porque el factor 8 y el von Willebrand están en el endotelio y están en asociación. Entonces, al haber destrucción del endotelio, libero factor 8, cascada de coagulación, y von Willebrand, ¿qué me permite? Adhesión de las plaquetas. Entonces, tengo activación y agregación plaquetaria, por tanto, consumo. Entonces, si yo me encuentro con un estado de plaquetopenia, tengo que sospechar dengue. ¿Y cómo se manifiesta esto? ¿Con qué signos? O sea, la plaquetopenia es un diagnóstico laboratorial, ¿no? Pero ¿qué signos yo puedo evidenciar en el paciente? Las petequias. ¿Ya? Las petequias, estos puntitos violáceos que se forman, ¿no? Todo lo contrario a lo que ocurre en deficiencias de factores de coagulación, donde más bien me encuentro con zonas hemorrágicas, ¿no? Como por ejemplo hemorragias a nivel de las articulaciones o hemorragias grandes, ¿no? En plaquetopenia me encuentro simplemente con petequias. Fíjense acá, ¿qué signos de alarma? Bueno, dolor abdominal, vómitos, hemorragias, evidentemente, letargo, hepatomegalia, y dice disminución de las plaquetas, no hay plaquetopenia. Y el dengue severo se caracteriza por permeabilidad vascular, por los mecanismos que les expliqué, ¿no? Hay gran pérdida de volumen, ¿no? Por tanto, el paciente se choca, ¿ya? Y algunas otras características, lógicamente, esto va a conllevar a una pérdida del conocimiento, va a haber disfunción cardíaca a consecuencia de estos valores altos de factor de necrosis tumoral, entre otras cosas. Acá tenemos la evolución clínica. Fíjense, primero, segundo, tercer día, cuarto día febril, cae la fiebre. La fiebre va de la mano con la viremia y cae, fíjense, en el tercer, cuarto día. El paciente se siente mejor, se siente bien, después de 3 días de fiebre continua, de fiebre alta y de artralgias. El paciente se siente bien, pero resulta que en este momento este es el periodo más crítico de la evolución de la enfermedad, porque en este día febril coincide con la extravasación, o sea, con la pérdida de líquidos, ya por los mecanismos que les expliqué en las imágenes anteriores. Entonces, en este periodo puede haber choque hemorrágico, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, coincide con la caída de plaquetas. O sea, hay un estado de plaquetopenia severa. ¿Ya? Ya a partir del sexto día me encuentro con títulos detectables de IgM, ¿no? O sea, a partir del sexto día recién puedo hacer exámenes serológicos para detectar IgM, ¿no? En estos primeros días, si deseo echar mano de alguna prueba laboratorial, tendría que utilizar PCR, ¿ya? ¿Ya? Porque las pruebas serológicas, si se fijan bien, en los 6 primeros días me van a salir negativas, ¿ya? Porque a partir del sexto día recién encuentro títulos detectables. Bueno, ahí tenemos métodos directos, indirectos. Los métodos directos, el más confiable de todos es el cultivo celular, ¿ya? El cultivo siempre es el gold standard. Puedo utilizar detección de genoma, o sea, amplificación, el PCR. Puedo detectar algunos antígenos, ¿no? Pero puesto que estas son estructuras o el mismo virus, se le llaman métodos directos. Pero si lo que quiero yo es detectar la respuesta del individuo a la presencia del virus, echo mano de métodos indirectos como los serológicos, ¿no? El problema con estos métodos serológicos, tal y como ocurre también con el SARS-CoV-2, es que la respuesta inmune en cada paciente es muy heterogénea, ¿ya? Entonces, eso me puede traer problemas al momento de la interpretación, me puede traer problemas en las sensibilidades de la prueba, en fin. Este es un estudio bonito, bueno, es un poco viejo, del 2018,
donde precisamente se trata de encontrar cuál es el rol de los anticuerpos anti-NS1 del que les hablé al inicio, ¿no? Y qué repercusión tiene sobre la enfermedad. Y fíjense ahí, en la imagen A, el rojito quiere decir los casos de dengue severo y el azulito me quiere decir los casos de dengue no severos, ¿ya? Entonces, en los casos severos encontramos mayores títulos de anti-NS1. Ahora, como yo les dije, si tengo anti-NS1, puedo tener secuencias o anticuerpos dirigidos a secuencias que son protectoras o también dirigidas a secuencias que no son protectoras y que son todo lo contrario, ¿no? Que pueden provocar la reacción cruzada y la destrucción, por tanto, del endotelio. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Esto me habla simplemente de títulos de anti-NS1, pero no estoy hablando de epítopes, ¿ya? Evidentemente, estos pacientes que hacen enfermedad severa van a tener mayor concentraciones, mayores títulos de anti-NS1, pero probablemente porque estos anticuerpos tienen afinidad por secuencias que provocan una reacción cruzada con el endotelio, ¿ya? Igual en el resto de figuras, fíjense, siempre las concentraciones de anti-NS1 van a ser mayores en enfermedades hemorrágicas, en enfermedades severas, ¿ya? Entonces, no solamente estriba el problema en la detección de títulos de anti-NS1, sino que también hay que saber las especificidades de cada uno de estos anticuerpos, a qué secuencias de NS1 van dirigidas, ¿ya? Aquí este es también un cuadro interesante. Fíjense, la relación inversamente proporcional de el conteo de plaquetas y los anti-NS1. O sea, cuanto más concentraciones o títulos de anti-NS1 existen, habrán menores conteos de plaquetas. Y eso se correlaciona con los que les dije, ¿no? Porque esos anti-NS1 con potencial de destrucción del endotelio generarán mayor liberación de von Willebrand, mayor liberación de factor 8, y esto me va a provocar hipercoagulabilidad y además hiperactivación de plaquetas, agregación plaquetaria y consumo. Por tanto, va a haber plaquetopenia. Entonces, esto se correlaciona, se condice con todo lo que he dicho anteriormente. Igual ocurre acá. Fíjense. Este es para el serotipo 1, serotipo 2. Este estudio solamente estuvo hecho para serotipos 1 y 2. Como sabemos, de los 4 serotipos, los que revisten más gravedad son el serotipo 2 y el serotipo 3. ¿Ya? Sobre todo el serotipo 2. Si es que yo tuve infección por un serotipo, imaginemos el serotipo 1, voy a tener, debido a esa infección previa, voy a tener protección de por vida para ese 1. Sin embargo, no voy a tener protección cruzada para el serotipo 2, 3 y 4. Así que, si yo me infecto con otro serotipo, la probabilidad de que haga un dengue grave es mucho mayor. ¿Por qué? Esa es una pregunta interesante. Bueno, no sé si ustedes conocen el fenómeno de ADE, Antibody Dependent Enhancement, ADE. ¿Qué quiere decir? Mejora de la unión de anticuerpos, algo así. ¿Qué quiere decir? Yo tengo anticuerpos no neutralizantes que van dirigidos a este virus. Lo van a opsonizar, ¿ya? Pero estos anticuerpos tienen una fracción cristalizable que tiene afinidad por receptores de los monocitos y de los macrófagos. Entonces, esta afinidad va a permitir que el virus ingrese no solo por sus canales regulares, sino también por estos receptores. Entonces va a haber mucha mayor, cuando tengo grandes cantidades de anticuerpos no neutralizantes, es decir, los anticuerpos formados por otros serotipos, lo que voy a generar es que haya más ingreso a las células, no solo por sus canales regulares, sino también por este fenómeno, por la opsonización de los anticuerpos que va a permitir una mayor internalización a los monocitos y macrófagos. Entonces, por eso es que una infección previa de dengue me predispone a otra infección por otro serotipo, porque por el mismo serotipo jamás me va a dar, por otro serotipo, y esa infección muy probablemente me va a llevar a un dengue severo, por esta característica que les digo. Lean sobre el ADE, Antibody Dependent Enhancement.
Este es un fenómeno que también se ha visto en el momento de diseñar vacunas contra el SARS-CoV-2. Es un fenómeno que se ha tenido bastante en cuenta, porque si nosotros utilizamos un inmunógeno que estimula la producción de anticuerpos no neutralizantes, eso puede generar mayor internalización del virus. O sea, hay que tener mucho cuidado en el momento de utilizar el inmunógeno, ¿no? Esa secuencia particular que va a producir la respuesta inmune humoral. Esta es la vacuna. ¿Y la vacuna? ¿La vacuna para cuándo? Ya existe una vacuna, ya fue aprobada por la FDA en el 2019, pero para casos muy particulares. Por ejemplo, para niños entre 9 y 16 años, ¿ya? Que ya hayan tenido infección previa, característica, miren, escuchen, o sea, en ese rango de edad, pero que además ya han tenido la enfermedad y que además vivan en zonas endémicas. No es para cualquiera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas vacunas no han demostrado una buena eficacia. O sea, van dirigidas simplemente a disminuir la probabilidad de que este niño que ya tuvo un dengue previo pueda desarrollar un dengue más severo y se muera, ¿no? O sea, la eficacia es baja, es muy baja. ¿Por qué? Precisamente por lo que les dije. Resulta que estas vacunas no no provocan una respuesta adecuada para la formación de anticuerpos anti-NS1. ¿Ya? No generan respuesta anti-NS1. Y como les dije, la respuesta anti-NS1 a determinadas secuencias de aminoácidos me va a generar una respuesta protectora. Pero si yo tengo anti-NS1, pero con afinidad por otras secuencias que pueden compartir o puede haber mimetismo molecular con el endotelio, eso me va a generar más bien una enfermedad grave, ¿no? Entonces no es fácil discernir o determinar qué secuencias debo utilizar. Por eso es que estas vacunas son de muy baja eficiencia y eficacia, ¿ya? Fíjense ahí, esto ilustra un poco lo que les he dicho. Acá se estudian varias secuencias y se pueden ver que estas secuencias van a estar asociadas tanto a formas graves, el rojito, como a formas no graves, ¿no? De dengue, una fiebre de dengue clásica que no hace formas graves. Entonces, fíjense, estamos hablando de la misma proteína, S1, NS1, pero dependiendo de la secuencia me va a generar enfermedad grave o enfermedad no grave. Entonces, de toda esa secuencia de aminoácidos que conforma el NS1, hay que ver qué secuencias son realmente las protectoras y qué secuencias son las peligrosas. ¿Ya? Por eso es que todavía esto representa un desafío para la comunidad científica, ¿no? No es tan fácil. Bueno, chicos, hasta ahí llegamos. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, todo claro. Muy bien. ¿No hay preguntas entonces? Esto quizás es un tema un poco denso, exige conocimiento